Vamos a contar una historia muy bonita que tiene que ver con este sentimiento tan especial que tenemos los argentinos por Malvinas. Hoy, 19 de junio, se recuerda el día en que Puerto Madryn se quedó sin pan. Así se lo define, así se lo conoce. La gente de la costa sabe de qué se trata, sabe de lo que estoy hablando, pero quizás aquí esta historia no se conoce mucho. Tiene que ver con el regreso de los primeros soldados al continente después de la rendición, en Malvinas, después de la guerra. Ese día comenzaron a llegar justamente a Puerto Madryn y la sociedad, cuando se enteró, salió en forma casi masiva, diría yo, a comprar pan para acercarles a los excombatientes. Está en línea Julio Calvo. Julio es el presidente del Centro de Excombatientes de la ciudad de Puerto Madryn. Hoy está actuando un poquito de anfitrión, porque de hecho para recordar esta fecha han llegado excombatientes de todo el país, así que ya lo vamos a saludar. Buen día, Julio. Matías, Yamila y todo el equipo de Patagonia Andina te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día Yamila, Matías, buen día a la audiencia. Bueno, contanos un poquito, resumile a la gente de aquí de la cordillera, ¿qué pasó ese 19 de junio del 82, Julio? Bueno, fue la finalización a pocos días de la finalización de la guerra y la historia es son miles de historias que han ocurrido en Madryn para esta época más o menos, hace 37 años. Después de la rendición de la fuerza argentina en Malvinas, atracaron a nuestro puerto, al almirante Storni, dos buques ingleses, el Canberra y el Norland, por supuesto que otros, pero fueron los que mayor cantidad de soldados trajeron. El Canberra trajo a más de 4.000 y el Norland 1.900, o sea, en total se han bajado más de 7.000 soldados en Malvinas con los diferentes barcos, ¿no? Y la historia es muy particular en Madryn, porque nosotros cuando veníamos prisioneros en el barco, pensábamos que íbamos a ir a Inglaterra o Uruguay, pero no a nuestro país, porque la situación era muy tensa y nosotros como pibes tampoco entendíamos mucho de lo que eran los códigos de la guerra, ¿no? Si eso era posible de que nosotros entrábamos al continente como prisioneros de guerra. Y bueno, ahí se tejieron muchas historias, lo que fue la finalización, el combate, la consecuencia del combate y los compañeros que quedaron en Malvinas y lo que veníamos, ¿no? Que veníamos maltrechos, veníamos con 18 años. En el caso mío, por ejemplo, yo tenía 12 kilos menos, habíamos estado en combate y de pronto con 18 años maduramos de golpe, mucha gente con problemas psicológicos que en ese momento tampoco se sabía, porque te acordás que en el 82 hablar de, por ejemplo, un psicólogo, sí, y menos un psicólogo, sí, de la posguerra, era una cosa que no se conocía. Y bueno, traíamos toda esa mochila de Malvinas, ¿no? Fue muy duro, fue complicado para nosotros. Julio, sí. ¿En qué momento se enteran que iban a descender en Puerto Madryn? Porque hasta ese momento ustedes pensaban que los llevaban como prisioneros de guerra a Gran Bretaña. Exactamente, no precisamente a nuestro país, pero en un momento, a mí me embarcan, por ejemplo, yo llegué a Madrid en el 21, en el Norland, que trajo menos cantidad de soldados, pero éramos importantes, porque éramos 1.900 soldados más o menos. Por los autoparlantes, yo venía en un camarote, casi prácticamente al medio del barco, porque yo en ningún momento lo escuché salir o lo sentí salir al barco. Cuando quise acordar, yo venía con 3 correntinos también, que no lo conocía porque no eran de mi fuerza, y en el parlante nos dijo un teniente coronel, no me acuerdo el nombre, que dijo que
puerto donde íbamos a desembarcar era Puerto Madryn. Imagínate que yo salí de mi casa, yo soy clase 62, yo ya había hecho la colimba, en aquella época era obligatorio y yo había salido de licencia de trabajo, estaba trabajando como sereno en una empresa, cuidando unos camiones en el mismo puerto donde después desembarqué. En Puerto Madryn, tu familia estaba en Puerto Madryn. Exactamente. Yo llego de ese trabajo a las 7:30 de la mañana, un día mi papá estaba regando y me comunicó que tenía un telegrama del regimiento, el Regimiento de Infantería 25, ubicado en Sarmiento, que me tenía que presentar. Y la verdad que salí pensando que no sé qué, porque en realidad yo ya había terminado la colimba, me van a dar el documento, me van a dar, qué sé yo, no sé, algo, pero nunca pensé en una guerra, no se hablaba. Bueno, cuando llego al regimiento me prepararon, me dieron y lo que más me llamó la atención, que me dieron 400 tiros en una bolsa, con balas trazantes luminosas también, y de pronto estaba arriba de un camión de vuelta, vestido con la ropa militar, y mi papá, bueno, me vio salir un día. Entonces, en esas condiciones yo llego a Madryn, en el Norland, no sabiendo qué había pasado en Madryn, qué había pasado en el país. ¿Tu familia tampoco sabía que llegabas ese día? No, tampoco. Se sabían por la noticia que llegaban soldados de Malvinas, y mi familia sabía que yo, ya para ese entonces, averiguando, sabía que yo estaba en Malvinas, pero mucho después, pero tampoco sabía si yo venía en el barco, no sabía si yo estaba vivo. O sea, imagínate que esta historia se multiplicó a todos los soldados de Malvinas. Muchos salieron a la colimba, porque eran clases 63, que tenían un mes de instrucción, y los llevaron a Malvinas. En esas condiciones nosotros, con esa expectativa, con una mezcla de alegría por haber quedado vivo, pero también de muchas frustraciones porque se había perdido la guerra, y llegando a Madryn, nosotros esperamos a las 6 de la mañana para desembarcar. El barco estuvo en rada, y bueno, un teniente coronel nos dijo que tuviéramos cuidado con la gente de Madrid, que nos podían apedrear. Esas fueron las palabras que se usó en ese momento. O sea, como que la gente en Continente rechazaba a los excombatientes. Eso fue lo que les dije. Como que estaba muy enardecida, que estaba muy enojada, entonces la idea era subir a los colectivos, arriba a los camiones, y bajar las lonas por el miedo a la pedreada, ¿no? Y no, yo creo que ahí ya empezó un trabajo desmalvinizador por parte de la fuerza, pero sin saber nosotros lo que había pasado con el Canberra. Yo no tuve la suerte, ni siquiera ningún soldado de la provincia de Chubut bajó en el Canberra. Que el Canberra sí fue a unas barracas, que hoy está el bingo municipal, donde los albergaron ahí para darle de comer y qué sé yo, y cada uno ya empieza a repartir toda la fuerza a su regimiento, ¿no? Mediante el distrito, mediante Trelew y mediante Comodoro, el Regimiento de Infantería 8. Pero bueno, la gente ahí estuvo impresionante, que fue el día que se quedó sin pan. Ese día fue un día como hoy. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se organizó la gente? La gente fue algo natural, porque fue a recibir los soldados al costado de la ruta. Los militares habían cerrado lo que era todos los accesos al muelle de Almirante Storni, y la gente lo que hizo fue esperarla en la ciudad, porque ya se sabía que iban a venir a las barracas, y eran unas barracas de donde se acopiaba lana, y bueno, y hubieron vallas que la gente no dejaba, que los mismos militares no dejaban que la gente tuviera contacto con los soldados. Lo que pasó ahí, que muchos de los soldados empezaron a contar cosas de la guerra y empezaron a desenmascarar lo que fueron algunos jefes, no todos, pero algunos, y bueno, empezaron a contar. Entonces eso fue
fue el puntapié inicial para que nosotros que veníamos atrás, el 21 de junio, en el Norland, nos subieran arriba de camiones y nos llevaran directamente a la base Almirante Sar de Trelew, y de ahí a Comodoro, y de Comodoro cada uno a su destino, que era cada uno su regimiento. Nosotros no tuvimos esa suerte, digamos. Imagínate, mi mamá, mi papá me fueron a buscar en el Canberra, anduvieron buscando durante tantos soldados. Alguien le había dicho que yo estaba herido en Comodoro. Yo me pongo en la piel de mi vieja y de mi padre, fue de mucho sufrimiento, ¿no? Y por un lado mezclado con la alegría de la gente, que podía llevarse 5 o 6 soldados a su casa para darle de comer, inclusive para que cada uno se pueda comunicar con su ciudad, que en aquella época las comunicaciones tampoco eran tan masivas como ahora, porque había un teléfono por barrio, si no había las centrales telefónicas, para que se pudieran comunicar con las casas de sus familiares y decirle que estaban vivos, ¿no? Esas historias se tejieron el 19 de junio, hace 37 años acá en Madrid. Hay una foto muy representativa de cuando finalizaba la guerra, es justamente esta foto de varios soldados que se ven en la caja de un camión militar y manos extendiendo el pan. Me parece una foto bellísima y que refleja, representa y resume ese momento que se vivió en Puerto Madryn, ¿no? Pues es que son muy particulares, hay 43 fotos que nosotros investigamos quién podía tener, los pedimos por la radio, y hay una fotógrafa en aquel momento del diario Impacto, que hoy ya no existe más, Mabel Auteda, que un día nos costó un año conseguir esa foto, porque ella sabía que tenía muchas fotos, pero la tenía en un garage, que no sabía dónde estaba. Le hinchamos tanto a esa señora que un día vino al centro y nos donó la máquina de sacar fotos, con la cual sacó esa foto, y después llevarla a una casa de fotografía que tenga tecnología avanzada para poder revelar todos esos rollos donde salieron estas fotos que fueron tan famosas, ¿no? Yo creo que esas fotos recorren el mundo hoy en día, y se tituló de esa manera porque, claro, Madrid estaba preparada, inclusive en la panadería, de hacer pan para una ciudad con los habitantes que tenía, que yo no me acuerdo cuántos habitantes tenía en ese momento, pero no era tan grande, y de pronto se vio sobrepasada porque lo primero que hizo la gente fue darle de comer al soldado. Entonces hizo lo más fácil, lo más rápido, que era sándwich de lo que sea, de milanesa, de fiambres y qué sé yo, y el soldado en agradecimiento le tiraba su casquete, su casco, parte de su correaje, en agradecimiento a la gente. Fueron historias muy lindas, inclusive de familias que se han llevado soldados a sus casas, donde se han bañado, donde hay muchas historias muy lindas que hoy en día los que están en Madryn, que llegaron a Madryn para hacer este desembarco simbólico, andan buscando todas esas familias que en su momento ayudaron, que hoy ya son veteranos grandes, con 56 años, algunos más, que eran oficiales o suboficiales, que ya son abuelos, que vienen con su familia, que vienen con sus hijos, y bueno, eso se multiplicó, ¿no? La causa de Malvinas se multiplicó por ese lado, y casi todos los soldados están muy agradecidos a Puerto Madryn, ¿no? Por el recibimiento de esa manera. Nos hemos tomado el atrevimiento, le cuento a la gente, de pedirle a Julio si nos hace el contacto con algunos de estos excombatientes, porque hay algunas búsquedas muy particulares, como la de Walter Pintos, que está buscando, justamente se acuerda de la mujer con un bebé en brazos o con una bebé en brazos, que le entregó este pan. Ahora, a tantos años, a 37 años, uno lo ve como un poco de lejos, pero lo que debe haber significado ese momento, y debe significar para cada uno de ustedes, me parece que no tiene precio, debe ser como el momento más importante de la vida, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos también. Hoy hay un acto, contanos qué va a pasar hoy, Julio. Hoy en el acto, es a las 10:30, se descubre un mural que está impreso sobre una pared grande, larga. Yo todavía no lo vi,
donde está plasmado lo que significó ese día para Madryn. Hay muchos dibujos son artistas, realmente artistas que tienen que ver con la pintura, han hecho un trabajo impresionante y bueno, tiene que ser toda una sorpresa para simbolizar lo que fue esta ciudad en ese momento, recibiendo a los veteranos, ¿no? Yo creo que tienen que ver imágenes que tienen que ver con lo que fue ese día, con el sentimiento y la carga que se traía de la guerra, ¿no? De pibes que muchos dejaron sus compañeros en Malvinas, que hoy están en el cementerio de Darwin, y bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Julio, con simbolizar ese día. Y me decías que han venido a Madryn más de 300 excombatientes hoy. Estaban confirmados más de 300, como te dije anteriormente, yo no tengo el cronograma del cronograma, pero hay más de 300 porque esto está trabajando la administración de Puerto, que fue el ingeniero Waldo Salda, sí, que tuvo esta idea. Ya se hizo hace 8 años atrás, se hizo algo medio parecido, donde vino Alejandro Lerner, que nos esperó en un gimnasio. Esta vez es más masivo el tema, porque hay veteranos que llegar a Madryn y ver dónde desembarcaron es cerrar su historia, ¿no? Mostrarle a sus propios de cerrar su historia. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve en Malvinas con mi compañero de combate y mi hija, y bueno, cerramos la historia de Malvinas porque encontramos nuestro pozo, pero muchos de los soldados que no quieren ir a Malvinas cierran su historia en Madryn, ¿no? Que fue el primer lugar donde pisaron suelo argentino. Julio, te mandamos un abrazo enorme y en nombre tuyo al resto de los excombatientes, y retomamos el contacto de ser posible en cualquier momento para seguir contando parte de esta historia que debemos seguir manteniendo viva, todos. Dale, te agradezco el llamado y por interesarse. Yo creo que como mensaje no debemos olvidar que Malvinas es un pedazo de tierra argentina y que hubo mucha gente que murió por ello y tenemos que defender, y es una linda causa para abrazar y tener mejores valores para nuestro país. Te agradezco. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Julio Calvo es el presidente del Centro de Excombatientes de la ciudad de Puerto Madryn. Hoy es el anfitrión de esta actividad que se va a realizar durante todo el día para recordar justamente esta jornada en que Puerto Madryn se quedó sin pan para alimentar a los excombatientes. La gente que salió inmediatamente a las panaderías para darles lo primero que tenían a mano a los chicos que estaban volviendo de la guerra.